Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar a la señora ministra, director de Planeación, la ministra Carolina, al doctor Javier, Santiago, doctor Mauricio, todos los presidentes de los gremios, doctor Bruce, doctor Mejía, muy complacido de tenerlos aquí, a todos los invitados especiales. Hoy nos reúne un tema muy importante al cual le hemos puesto mucho trabajo, mucha imaginación, y creo que es muy importante y finalmente estamos dando el paso definitivo. El tema de las aduanas es un tema que ha estado sobre la mesa toda la vida. Me acuerdo cuando hicimos la transición de una economía cerrada a una economía abierta, cuando creamos el Ministerio de Comercio Exterior, ese tema se volvió un tema crucial, y en una economía abierta el tema de las aduanas se vuelve muy importante para la competitividad, para facilitar el comercio, pero también para controlar el comercio desleal, para controlar el contrabando, y ha sido motivo de mucha preocupación desde entonces, desde hace 25 años. Las aduanas, pues todos los controles son necesarios para controlar, son necesarios para también que no sean un obstáculo para el comercio, que se facilite. Y nos demoramos mucho tiempo en los últimos años, más de 5 años, discutiendo con ustedes, discutiendo el estatuto aduanero, y hoy podemos decir que finalmente tenemos humo blanco, como en el Papa, nos sale el humo y ya tenemos el estatuto aduanero. Y algo muy importante que quiero resaltar: este es un trabajo que se hizo con el sector privado. Desde la época, doctor Javier, cuando usted era vicepresidente de Analdex, recuerde que yo dije que la concertación era muy importante. Yo venía de tener una experiencia muy larga con la Federación de Cafeteros, donde la concertación era obligatoria por ley, pero no solamente por la ley, sino porque me di cuenta que siempre la conversación con el sector privado, el sector público, genera mejores decisiones, genera mejores políticas públicas, y por eso también desde que se comenzó a discutir este estatuto aduanero en mi gobierno, le dije a Santiago, le dije a la ministra, el ministro en ese entonces, le dije al ministro de Hacienda también: esto hay que hacerlo con el sector privado. Además, en un entorno especialmente difícil e interesante, porque la tecnología avanza a unas velocidades que uno muchas veces no alcanza a adaptarse a esos cambios tecnológicos, y la tecnología tiene mucho que ver y tendrá cada vez más que ver en todos estos temas de políticas públicas, el uso de la tecnología para controlar los flujos de capitales, los flujos de mercancías. Todo eso, la tecnología entra cada vez más a tener un papel preponderante. El sector privado ha dicho ya públicamente que están satisfechos con el estatuto, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles, el doctor Javier y todos los gremios, el doctor Montenegro, que estaba aquí, pero ahí está su puesto, había dicho expresamente que a nombre del Consejo Gremial les parecía que era lo correcto, pero agradecerles el trabajo. Son no sé cuántas miles de horas de trabajo, 1.200 horas de trabajo, pues eso es mucho trabajo, y la DIAN, el Ministerio, el sector privado, a todos les quiero agradecer mucho su trabajo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es, digamos, cómo podía uno resumir los principios básicos que informan este estatuto? Hay un elemento que lo usamos mucho para prevenir
y para administrar los desastres naturales, que es, por eso se llama la unidad de gestión de riesgos. El riesgo, el manejo de riesgos se está volviendo cada vez más importante en todos los frentes de la actividad pública y privada. ¿Cómo manejamos los riesgos? ¿Cómo mitigamos los riesgos? Entonces aquí, aplicando esa filosofía de manejar los riesgos, de hacer una buena gestión de los riesgos, entonces a partir de eso se toman una serie de decisiones, tratando de minimizar esos riesgos. Y hay dos palabras claves. El control es necesario. Controlar. Doctor Montenegro, bienvenido y muchas gracias. Hay que controlar y al mismo tiempo algo que aparentemente resulta lo contrario, pero que son necesarios los dos, controlar y facilitar. Entonces el gran desafío es cómo hace uno para hacer los dos, de forma tal que perjudique lo menos posible o facilite, que se pueda facilitar al máximo y al mismo tiempo hacer un buen control. Ese es el gran reto. Yo creo que en eso se tomaron estas 1.200 horas o todo el trabajo que se requería. Entonces, la facilitación de comercio. Yo me acuerdo que también el Ministerio de Comercio Exterior, cuando lo creamos, esa era la palabra clave. Si vamos a abrir la economía, tenemos que facilitar el comercio. Entonces, todas las normas para facilitar el comercio. Pues ahí en los puertos, en las aduanas, está una parte importante de esa facilitación. Otro elemento muy importante dentro de esta discusión, que también informa hoy una parte importante de los países que tienen sistemas parecidos, y es el elemento de la confianza. ¿Qué confianza hay entre el sector público y el sector privado? ¿Con quiénes tenemos confianza? ¿Con quiénes no tenemos confianza? Entonces, eso está relacionado también con el riesgo. Por supuesto, si no hay confianza en A, pero hay mucha confianza en B, entonces yo opero de forma tal que con B tengo que hacer un trabajo mínimo para controlar. En cambio, si no hay confianza con A, tengo que hacer un trabajo mucho más importante, más dispendioso para poder minimizar el riesgo. Entonces, todos esos elementos son los elementos que juegan en las discusiones de este estatuto. La idea es que hoy para sacar una mercancía de la aduana pues se puede demorar hasta 270 horas y lo que se quiere es que se pueda reducir a máximo 2 días, a 48 horas. Eso es un reto importante, un reto que creo que se puede hacer sin problemas si hay voluntad y si hay coordinación. La DIAN se dedicará a lo que debe ser, controlar el contrabando de los ilegales, pero al mismo tiempo, como lo hemos discutido tantas veces con muchos de ustedes aquí presentes en estas reuniones que hemos tenido para ver cómo podemos facilitar las exportaciones, que la DIAN no se dedica a ponerle trabas a los legales. Entonces aquí este estatuto entra como anillo al dedo, porque le va supuestamente a facilitar a la DIAN exactamente eso, dedíquese a los ilegales y facilítele la vida a los legales. Por ejemplo, algo que existía y que era voz populi de todos ustedes decían, bueno, pero ¿por qué si hay un pequeño error en el documento, en las declaraciones, errores de forma, ¿por qué me van a devolver todo y por qué me ponen tantas trabas? ¿Por qué no se corrige ahí sobre la marcha? Es un error que realmente son de forma, eso no debería tener una especie de sanción tan drástica, que es la que hoy opera, y es que hay que volver de cero y volver a comenzar todo. Entonces, pues esa es una posición o una
petición totalmente lógica. Entonces, aquí ese tipo de correctivos se toman. Y eso, en el fondo, la palabra competitividad es también algo que debe estar siempre presente, pues todo eso lo que hace es volvernos más competitivos. Aprovechar los acuerdos de libre comercio para poder exportar más, para poder tener mejor comercio, facilitar el comercio. Y aprovecho la oportunidad para decirles algo que me parece que es muy importante, que es como un complemento de esto. Es otro desafío de gran envergadura. Con estas inmensas inversiones que estamos haciendo en infraestructura, los aeropuertos, 58 aeropuertos, las carreteras de cuarta generación, este año las obras públicas en infraestructura están desarrollando obras por más de 4 billones de pesos. Ustedes van a comenzar a ver obras por todos lados en ese sentido. Todo esto pues es un paso importantísimo, es una condición muy necesaria, pero a eso hay que agregarle algo que la ministra de Comercio y la ministra de Transporte y el jefe, el director de Planación han venido insistiendo. Eso tiene que ir acompañado de una mejoría sustancial en todo lo que llaman la logística. Y por eso en Planación, que es la entidad que hace como las misiones, tenemos la idea de hacer una misión sobre logística. Y eso sería un complemento ideal para la competitividad del país. Porque ¿de qué nos sirve tener una gran autopista que le ahorra mucho tiempo y baja los costos y hace pues el país las carreteras más competitivas, si esa tractobula llega a un sitio y en lugar de demorarse 1 hora se demora 7, 8, se pierde todo? Por eso el complemento de la logística es tan importante y yo espero, doctor Simón, que pronto esté esa misión y que le pongamos un término. Yo creo que ese es un paso adicional muy, muy importante. Uno ve cuellos de botella en muchos sitios que son fácilmente que se puedan corregibles. Muy bien, entonces aquí vinimos a conversar, a tratar de explicar mejor cómo fue este estatuto, cómo fue elaborado y cuáles son sus repercusiones, y lo mejor es oír de parte de quienes estuvieron 24/7 en la elaboración de este estatuto. A ver, doctor Santiago, esa aparente contradicción entre control y facilitación, facilitar y controlar, ¿cómo es que va a operar esto para que se pueda controlar, pero al mismo tiempo facilitar? ¿Y cómo es que vamos a facilitar para que al mismo tiempo se pueda controlar? Bueno, muy buenos días, señor presidente. Realmente ese es el reto de una aduana moderna. El mundo cambia permanentemente. En los negocios internacionales esa aseveración sí que cobra vigencia. Antes podía ser normal que una mercancía estuviera en un puerto, en un depósito, 2 o 3 días más de lo esperado. Hoy en día 1 hora afecta seriamente la competitividad de esa empresa. Se han firmado una cantidad de acuerdos comerciales. En la OMC el tema de facilitación de comercio está en el primer orden del día. Y como usted bien lo dijo, nos pusieron a las aduanas un reto grande de facilitar y controlar a la vez. Eso que parecería que fuera una contradicción, porque entre más facilite, pues menos controla, o más controla, menos facilita. Cuando teníamos unas normas basadas en temas documentales, pues era así. Exigía una copia adicional para controlar más, entonces perjudicaba al que quería cumplir con sus obligaciones aduaneras. Entonces usted lo explicó muy bien, presidente, cómo se logra compaginar realmente el balance entre facilitar y controlar con la gestión de riesgos. Es decir, la aduana ahora
tiene una gran responsabilidad y no es actuar con base en los documentos, con base en el papel, en la copia del documento, sino con base en el conocimiento del cliente, quién está detrás de la operación aduanera. El elemento de la confianza es fundamental. La gestión de riesgos lo que va a decir es, miren, hay unos usuarios aduaneros en los cuales el Estado confía, porque tienen un récord histórico de buen comportamiento, no ha sido sancionado, porque todas las variables económicas de sus negocios concuerdan con los datos que tenemos en la DIAN, y a ese usuario se le va a facilitar realmente el comercio internacional para que pueda nacionalizar, como usted lo dijo, presidente, en máximo 48 horas, para que no tenga inspecciones físicas innecesarias, para que realmente pueda hacer operaciones que antes no se podía hacer. A mí me decían, mire, es que es increíble que hoy en día, si alguien va a sacar, por ejemplo, banano de Urabá y lo quiere llevar a Europa, antes lo puede llevar directamente de Urabá a Europa en un buque. El mundo cambió, ahora de golpe paran en Cartagena o en Santa Marta, en Barranquilla, descargan, cargan un buque más grande y es el que llevan a Europa. Antes no se podía hacer, con el Estatuto Aduanero se va a poder hacer esa operación. Esos son los cambios de facilitación a los buenos, pero sin sacrificar el control, porque también somos conscientes que el tema del control tiene que estar en la primera orden de la agenda nacional. Hoy en día, desafortunadamente, todavía tenemos problemas de contrabando y eso va a ser un reto muy grande de cognición de riesgos. También decir, el que no la hace bien, no le vamos a permitir que haga sus operaciones de comercio exterior. A ver, pero estoy hablando de contrabando. Es simplemente para hacer pedagogía. ¿Y cómo va a ser para responder la pregunta que van a hacer? A ver, este gobierno no es que tiene la lucha contra el contrabando como uno de sus objetivos principales, como una de sus prioridades, y ahora lo que va a hacer es disminuir los controles. Entonces lo obvio es que se incremente el contrabando. Eso es lo que van a decir, ¿no? ¿Cómo esa contradicción entre el uno y lo otro? ¿Esto cómo hace para ayudar? Que el contrabando sigue siendo un problema serio, un problema que tenemos que mantener la prioridad encima del contrabando. ¿Este sistema cómo lo va a ayudar a ser más eficaz en la lucha contra el contrabando? Eso es bien interesante. El contrabando sigue siendo un problema, usted lo ha dicho. Tenemos dificultades serias en control en las aduanas y por fuera de las aduanas. Por eso hay que ver el estatuto como parte integral de la lucha integral contra el contrabando, complementario a la ley anticontrabando que se aprobó el año pasado, que ha tenido resultados importantes, en donde ya se han hecho más de 200 capturas a personas vinculadas a bandas criminales de contrabandistas. Se han hecho unas acciones interesantes de desarticulación de bandas criminales, pero obviamente para evitar que se digan ahora va a facilitar y siempre van a pasar por las aduanas la mercancía, inclusive mercancía que podría ser de contrabando, la respuesta es la siguiente. Cuando la DIAN se va a concentrar por gestión de riesgos en los que nos generan riesgos, va a haber mayor capacidad operativa para analizar, investigar, inspeccionar a aquellos que nos generan mayor riesgo. Que si lo complementamos, por ejemplo, con la política que usted ha impulsado del uso de los escáneres en los puertos, que ya por fin va a ser una realidad en las próximas semanas, van a tener una mayor capacidad de control sobre esas operaciones, con mayor capacidad de la DIAN. Pero en segundo lugar, el tema de antes el control documental, la verdad es que no servía para nada. Entonces, el tema de que el 76% de las aprehensiones que hacía la DIAN y la Polfa hace algún tiempo era por cuestiones meramente formales, por errores en las descripciones mínimas de las mercancías. Ahí no está el verdadero contrabando. Ahora nos van a medir por cómo lucha contra el contrabando por desarticular las bandas criminales. Y simplemente un último ejemplo. Por ejemplo, el sector privado nos vive diciendo: tal empresa, que es un usuario aduanero permanente, es uno de los grandes contrabandistas. Y como ese UAP en papeles tenía todo en regla, seguía siendo UAP. Y era absurdo que todo el mundo decía: mire, es que es increíble que esa empresa sabemos que es una gran contrabandista de confecciones o de calzado, ¿por qué no le quitan la categoría? No, porque en el papel cumplía cada uno de los requisitos formales. Ahora ya no, ahora va a decir no. Vamos a dejar a un lado el tema papel, documento, y vamos a pensar quién es el que está, quién es el dueño de esa empresa que nos está haciendo ese daño, y ahí vamos a poderle quitar la capacidad de accionar. Así que aquí yo creo que se está logrando una ecuación entre lo que es la facilitación sin sacrificar en absoluto el control y la seguridad nacional. Y aquí, general Moreno, hay que hacer también un cambio de cultura en la Polfa, ¿no? Y todo
la lucha contra el contrabando, porque aquí es como cuando en la policía estamos haciendo algo diferente en las ciudades para combatir cierto tipo de crímenes. Lo que se ha descubierto es que un porcentaje muy alto de los crímenes en las ciudades están concentrados en unos sitios específicos, se llaman los puntos calientes, y ha dado muy buenos resultados. Concentrarse en esos puntos calientes inmediatamente baja sustancialmente los índices de crimen y delito. El doctor Lloreda conoce este tema muy bien. Algo parecido se va a hacer ahora con el contrabando para ser mucho más efectivos. Entonces, lo que también queremos, espero que veamos, es un incremento también muy importante en la efectividad de la lucha contra el contrabando con estas medidas, porque creo que nos va a permitir concentrarnos donde realmente está el problema. ¿Cuánto tiempo, Santiago, se va a llevar la implementación plena de este estatuto? El estatuto son más de 670 artículos que cambian todas las normas aduaneras. Ahí el reto grande es la implementación. Hay algunas normas que van a entrar de manera inmediata, que estamos hablando de 15 días para el ajuste básico. Hay unas normas que van a entrar en vigencia cuando se ajusten los sistemas informáticos de la DIAN para poder cumplir con esa nueva reglamentación, pero en todo caso máximo en 18 meses va a tener una implementación plena. Ahí que es importante que ya comenzamos a trabajar con los sistemas de la DIAN, estamos ya en un proceso de cambio total del sistema de gestión de riesgos. Desde el año pasado comenzamos en eso para tenerlo a final de año a punta y poder cumplir a cabalidad lo que dice el estatuto. Pero también lo más importante, presidente, es que este estatuto aduanero, como se hizo durante mucho tiempo por unos funcionarios durante comprometidos, acá están varios funcionarios de la DIAN que participaron durante miles y miles de horas en el estatuto, liderados por Claudia Gaviria, un equipo también en jurídica, en fiscalización, a quienes quiero hacer un especial reconocimiento, con los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con los de Hacienda, con el sector privado. Eso va a permitir que en la cultura que se ha llamado de la adecuada implementación de esas nuevas normas aduaneras lo podamos hacer en el corto plazo. Vamos a iniciar una tarea de capacitación muy a fondo a nivel de funcionarios y a nivel del sector privado para poderlo implementar adecuadamente. Pero insisto, como se construyó ese estatuto con los funcionarios de la DIAN, de Comercio, de Hacienda, con el sector privado, la implementación va a ser mucho más fácil de lo que podemos pensar. Y el estatuto tiene que ser reglamentado, ¿no es cierto? Tendrá que ser reglamentado, habrá algunas reglamentaciones. Ahí, como dicen que el diablo está en los detalles, esa reglamentación sí sería muy bueno que también se hiciera con el sector privado. Porque esos detallitos son los que hacen una gran diferencia. Entonces, haga esa reglamentación también de la mano del sector privado y ojalá se haga lo más pronto posible para que eso esté operando lo más pronto posible. Muy bien, presidente, me comprometo en eso, a seguir la concertación. Podemos tener unas sesiones cada mes, por ejemplo, con el sector privado para ver cómo va la implementación. No solamente la reglamentación, sino mirar a ver funciona, porque también si hay que hacer ajustes, pues se harán. Obviamente en esos temas pues siempre habrá que avanzar y ir acorde con los negocios internacionales. Muy bien. Doctor Javier, desde la perspectiva del sector privado, ¿cómo fue la participación? ¿Cómo están viendo ustedes ese estatuto? ¿Qué recomendaciones adicionales le pueden hacer al gobierno para que trabajemos en ese mismo sentido, en esa misma dirección? Gracias, presidente. Como usted lo ha señalado, esto fue un proceso de concertación, y por eso yo creo que hay que empezar por los agradecimientos. En primer lugar, agradecerle a usted, presidente, porque usted abrió esa puerta de la concertación. Y cada vez que teníamos oportunidad de hablar del tema, usted me decía, ¿cómo van? Y si usted no se siente satisfecho, dígamelo. Creo que eso generó confianza de que esto no era simbólico, sino que había el compromiso del presidente de que esto saliera bien. Y hoy podemos decir que salió muy bien. A Santiago, creo que el agradecimiento, porque este era un proceso que venía de tiempo atrás, pero en febrero del año pasado nos vimos en un encuentro de aduaneros en Cartagena y dijimos, ¿por qué no creamos unas mesas? Y entonces Santiago me decía, hay muchos gremios alrededor del tema, ¿cómo lo hacemos? Dijimos, a través del Consejo Gremial, que sea el Consejo Gremial la sombrilla a través del cual actuemos. Y los
gremios que no son del Consejo Gremial son bienvenidos a un Consejo Gremial ampliado, y ahí empezamos el trabajo. Como se han dicho, más de 200 reuniones, 1.200 horas de trabajo, muchas de las cuales muy tensionantes, muy difíciles, pero logramos salir adelante. Creo que igualmente el agradecimiento pues a Angélica Peña como coordinadora del Consejo Gremial, a los compañeros, a todos los gremios del Consejo Gremial, al Ministerio de Comercio, en particular a Luis Fernando Fuentes, que fue un trabajador incansable en este tema, ministra, al Ministerio de Hacienda, a la DIAN, al equipo técnico de la DIAN, creo que fue maravilloso, y a todo el equipo técnico de los gremios. En particular quiero pues agradecerles a todos los que participaron en las mesas de trabajo. Fue un proceso difícil porque al comienzo había mucha desconfianza, pero creo que se logró trabajar en la generación de confianza entre los equipos técnicos, y teníamos un proceso de reuniones periódicas donde lunes, martes y miércoles trabajaban los técnicos, jueves y viernes estaba Santiago presidiendo la mesa y tomando decisiones, y ahí logramos avanzar. Realmente el último año fue un año muy diligente en este proceso. Lo otro es lo que viene, la reglamentación. Creo que pues enhorabuena que sigamos con ese proceso de concertación, pero lo otro, presidente, es que ese estatuto está diseñado para correr en un sistema informático, y la DIAN necesita un sistema informático moderno, transparente, seguro. Creo que eso es un paso fundamental. Creo que están avanzando en ese camino, pero creo que eso es necesario para lograr que le saquemos el jugo a este estatuto, porque, como lo decía Santiago, buena parte de los procesos ya no van a ser en papel. Si uno lo logra hacer electrónicamente, es mucho más transparente, pero también mucho más rápido. Presidente, uno hace una declaración de exportación electrónicamente en 20 minutos, pero si no hay sistema son 11 días. Entonces la diferencia es fundamental. Contar con un sistema electrónico en la DIAN vigoroso resulta fundamental. Ahí al Ministerio de Hacienda necesitamos los recursos para fortalecer la DIAN en ese trabajo, presidente. ¿Pero en qué va eso? ¿Se acuerda que habíamos hablado hace ya varios años, Santiago, ese aspecto de que los coreanos tenían un sistema y que eso en qué va? Eso fue un proceso bien interesante donde y también una etapa con el sector privado. Cuando tengas un proyecto de esa naturaleza, un proyecto de más de 100 millones de dólares, dijimos, llamé al sector privado, ahí me ayudó mucho la Andy, y mire, quiero reunirme con los 10 CIOs, los encargados de informática de las 10 principales empresas que han hecho grandes cambios en sus empresas. Y tuvimos una sesión de trabajo con los 10 de ellos, de las grandes empresas que han hecho las grandes transformaciones en el país, en su sector, en su empresa informática. Y sacamos unas conclusiones. Una de ellas es, miren, ese tema como llamaron el Big Bang, de haga todo un sistema paralelo y de golpe un día apague este y prenda este, eso no funciona. Eso no va para ningún, eso en el mundo está totalmente reevaluado. Lo que deben hacer es coger módulo por módulo, paso a paso, y hacer los grandes cambios que tenga que hacerse. Entonces, por eso fue que dijimos, comencemos con gestión de riesgos, que es el elemento fundamental, y desde el año pasado comenzamos a trabajar en eso, con cooperación internacional. Ahí la aduana uruguaya nos está ayudando mucho para montar el sistema de gestión de riesgos que estará listo ahora a final de año. Ya escogimos otros 2 módulos, estamos hablando del desaduanamiento, tránsito aduanero, para empezar a hacer lo mismo, que podrá hacer con los coreanos, podrá hacer con los uruguayos, puede hacer con las Naciones Unidas, como lo queramos hacer, pero vamos avanzando módulo por módulo y eso nos va a permitir mucho más rápido llegar al final, pero estamos hablando en eso y a final de año esperamos ya en gestión de riesgos tener eso ya montado. No, sí, tiene razón, Javier, eso es fundamental, todo el aparato tecnológico de sistemas para que esto funcione, eso tiene que funcionar. Y los exportadores, por ejemplo, ¿cómo se van a sentir o cómo se benefician de todo esto ya en la práctica? ¿Qué ve usted hacia el futuro en ese sentido? Y eso nos va a ayudar a aumentar nuestras exportaciones que están un poco de capa caída. Yo espero que sí, presidente, porque como ustedes lo han señalado, aquí hay un balance entre control y facilitación. Para un exportador hoy en día, retirar una mercancía de la aduana pues toma 270 horas, usted lo señalaba. Con esto esperamos llegar a 48. Pero también eliminar esas distorsiones que se presentan
en el control con las inspecciones físicas o con los retenes de la Polfa. No, ahora la Polfa va a tener inteligencia. Entonces, en el 2014, el 76.4% de las aprehensiones que hizo la Polfa eran por descripción de mercancías, errores de buena fe. 76%. Ese no es el contrabando que necesitamos perseguir, son errores que se pueden corregir sin necesidad de aprender la mercancía. El otro tema es el tema de inspecciones. Nosotros estamos inspeccionando en promedio el 35%. Perdóneme que me quedé impresionado con esa cifra. 76% de las aprehensiones por cuestiones formales. Por cuestiones esas que veíamos de una formalidad. No, nos pasó en el aeropuerto, presidente, llegó un avión cargado de medicamentos, el agente de carga en vez de poner una L puso 1 y entonces aprendido todo el avión. Todo. Si uno hace análisis integral, es decir, no solamente ve la declaración, sino todos los otros documentos, se da cuenta que es un error y lo puede corregir. Este estatuto le permite a la gente tener 5 días o en otros casos 15 días para corregir sin sanciones. Yo soy un buen cliente, mi proveedor en el exterior me dijo, le voy a mandar siga y corrija, sí. una docena de 13, me metió en un lío, porque una docena es de 12 y me mandó una de 13, me está dando algo más, eso es motivo de aprehensión y ahora puedo corregir esos excesos, esos defectos. Los barcos que llegan a Colombia no anuncian como todo el mundo que van a llegar y que traen tantos contenedores, sino que hasta que no bajan el último contenedor no anuncian, porque qué tal que les falte o qué tal que les sobre, la DIAN la sanciona. Entonces, ese es un tema que se elimina con esta nueva normativa. El otro tema, presidente, son las inspecciones. Antinarcóticos se está inspeccionando en promedio el 35% de los cargamentos. Hay inspecciones a empresas al 100%. Inspeccionar un contenedor nos cuesta entre $200 y $400 a los exportadores. Inglaterra inspecciona el 1.5 y tiene más efectividad que nosotros con el 35. ¿Por qué? Porque maneja gestión del riesgo. Perfila los riesgos y le apunta a aquello. No le está tirando a todo, a ver qué cae, sino que con inteligencia está perfilado. Entonces nosotros lo que esperamos es que este estatuto nos permita generar ganancias en tiempos, en movimientos, es unido con la logística, pues indudablemente que hace que Colombia sea un país mucho más competitivo. Se me ocurre lo siguiente para que lo pongamos en marcha. ¿Por qué no se crea dentro de ese grupo de concertación el que va a reglamentar el estatuto unas metas específicas? Por ejemplo, lo de las 270 horas a 48, bueno, en 2 meses tenemos que estar en 180 o en 150 y en 5 meses en 50 y en el año en 48. Y así con diferentes indicadores reales, que eso de las inspecciones, ¿cuántas inspecciones hacen? ¿Cuál fue el porcentaje? El 35 en promedio. 35, a cualquiera, a todo el mundo. En promedio toda la carga. Hay empresas que inspeccionan al 100. ¿Y ustedes tienen estadísticas sobre eso, Santiago? Porque sí, pero ¿con qué criterio hacen eso? Entonces ir reduciendo o ir concentrando el esfuerzo, porque 76% de las aprehensiones son por cuestiones formales, 76% de las energías de la Polfa. Eso es una ineficiencia en materia de uso eficiente de los recursos totalmente inaceptable. Entonces eso sí hay que cambiar mucho la cultura, por eso decía Gerald Moreno, hay que cambiar la cultura a la operación. Este estatuto nos va a obligar a cambiar esa cultura. Pero entonces pongámonos de metas, a la Polfa también. Ustedes me hacen… Que uno pueda tener indicadores de efectividad, presidente. En muchos países, en Perú lo estábamos viendo, hay indicadores de efectividad. ¿Cuánto revisamos? ¿Cuánto fue positivo? Y uno puede ir contrastando eso para facilitar y también para controlar. Y si uno tiene indicadores, lo que no se mide no se puede controlar. Midamos eso. Y yo estoy seguro que puede ser muy efectivo en aumentar
la efectividad en la lucha contra el contrabando con una medición de este tipo? ¿Por qué no se inventan unos indicadores y les hacemos seguimiento cada mes, cada 15 días? Doctor Mauricio, ¿y los puertos? ¿Cómo ve usted eso? Desde la perspectiva de los puertos, ese estatuto, ¿qué significa? Gracias, presidente. Ante todo, quiero unirme igualmente a las palabras de Javier de reconocimiento a todo el equipo del gobierno y el sector privado que estuvimos trabajando, digamos, de manera directa para lograr este estatuto. Desde que se concibe los puertos en la ley primera, las sociedades portuarias regionales fueron definidas en términos generales como facilitadores del comercio exterior. Y así además lo perfilan los planes de inversión de nuestras concesiones y los compromisos que nosotros tenemos, digamos, con el comercio exterior y con el Estado. Como facilitadores vemos, por supuesto, todos los beneficios que a los importadores y a los exportadores se le dan de la mano de ese estatuto que usted muy bien definía, viene con una administración de riesgo en términos de perfilación diferente, va a facilitar el comercio exterior, pero sobre todo se empieza a generar un elemento de confianza que va a llevar a la reducción de los tiempos. Parte de las inversiones que nosotros desarrollamos en los puertos, presidente, va en búsqueda de la eficiencia, de la efectividad, del compromiso para tratar de disminuir los tiempos. Y con ese estatuto se está igual, digamos, acompañando todo ese esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado en materia portuaria. Pero además llega de la mano de un compromiso que recientemente adquirimos con el gobierno, con la DIAN, particularmente en la implementación de los escáneres. Estos escáneres que hoy se están implementando en los diferentes terminales, tanto públicos como privados de servicio público, van a ayudar definitivamente a precisamente el tema de las inspecciones. El no tener que estar abriendo, digamos, vaciando y llenando los contenedores, manipulando la mercancía, que muchas veces no solamente es un tema de costos, que por supuesto es importante, sino también del deterioro y la calidad del producto que el exportador colombiano con tanto esfuerzo, digamos, quiere colocar en el comercio internacional. Estos escáneres van a ayudar igualmente a la administración del riesgo y, digamos, de los puertos estamos acompañando de manera directa. En plena operación esos escáneres que llevamos muchos años empujando para que se pongan en operación y todavía no los vemos? Ya se están ejecutando obras civiles en diferentes terminales, particularmente en el puerto de Santa Marta estaremos listos finalizando el mes de abril, como era el compromiso, con la implementación. Ya la semana antepasada, presidente, tuvimos 20 funcionarios nuestros que estuvieron… ¿Ya tienen los escáneres identificados? ¿Cuáles son? La tecnología, todo. Ya están pagados. Ya están pagados. Pagados. Capitán Salas, ¿usted tiene también los escáneres listos? Los escáneres en el puerto de Cartagena. ¿Ustedes están operando los escáneres que usted les había exigido hace 15 años? No, es que, mire, señor presidente, a esta reunión, primero que todo, el agradecimiento espectacular de lo que el reglamento contempla como filosofía. ¿Estamos? Pero cuando usted ahorita la estructuración de inspecciones, solución de escáner, ¿sí? Hubo una oportunidad que no sé por qué no se aplicó. Nosotros hace 15 años tenemos los escáneres y el sistema de control de los Estados Unidos en tiempo real que permite que las cargas llegando a los Estados Unidos no se inspeccionen. ¿Ya? Aquí en Cartagena estuvo el director general de aduanas hace unos 3 años. ¿Cómo se llama? Se reunió con usted, señor presidente, con el señor ministro de Hacienda y con el doctor Juan Ricardo Ortega en el hotel. No, pero la pregunta, capitán, es la siguiente. Los escáneres de la DIAN, ¿cuándo están Esos listos? los escáneres no van a servir para mucho, señor. ¿Cómo? El escáner va a ser para mucho. Ahí hay una distorsión. Un momentico, que yo sí quiero escuchar esto. Doctor Santiago, ¿Cartagena entra dentro de los escáneres? Sí, claro.
Claro, el 30 de abril tienen que tener hace escáneres 15 años. montados. ¿Y Hicieron uno para exportaciones, que fue una donación de los Estados Unidos. Por la reglamentación tienen que tener escáneres fijos y escáneres de pallets, a más tardar operando el 30 de abril, operados por la DIAN. Por la DIAN. Porque hoy en día no lo estamos, ¿Esos eso no lo escáneres estamos operando por cuándo la DIAN. están listos? 30 de abril. Ah, bueno, ok, listo. Y la ¿Y sociedad Buenaventura mutuaria- también está el 30 de abril? Víctor Julio está ahí atrás. Víctor Julio está por aquí. ¿Qué hubo? ¿Cómo van los escáneres en Buenaventura? También, ok. Eso es muy importante. Eso ¿hace cuánto tiempo estamos nosotros luchando por esos escáneres? Qué bueno, 30 de abril es ya. Ok. Eso me parece una gran noticia, una gran noticia. Siga, doctor Mauricio. No, presidente, para culminar realmente, además en este estatuto se facilita la inspección simultánea. Es decir, el tema de realmente las actuaciones que se dan sobre la carga, tanto de importación como de exportación en el país, por cada uno de los entes de control que, digamos, antes se hacía de manera individual, hoy poderlo hacer de manera simultánea es otro de los elementos de la facilitación del comercio exterior que definitivamente vamos a ver beneficiado al comercio exterior colombiano y por supuesto a los puertos. Ver al ICA, a la DIAN, al INVIMA, a la Policía Antinarcóticos y a la misma Polfa en una sola actuación va a ayudar muchísimo a reducir precisamente una parte importante de los tiempos que usted mencionaba, presidente. Y los puertos, por supuesto, igualmente vamos a ver ese beneficio, porque pues también tiene que ver un poco la asignación de recursos que se dan para esas diferentes inspecciones y que hoy se le están cargando, digamos, al exportador o al importador que, digamos, no entiende realmente el porqué de esos costos exagerados cuando se presentan. Muy bien. Cuénteme una cosa, Mauricio. ¿Cuál es como la fase donde hay menos competitividad en nuestra logística de exportación e importación? Me explico, por ejemplo, en los puertos puede haber una demora permanente en el espacio para que los buques puedan atracar y una demora en la forma como cargan o descargan. Luego una demora entre una vez esté eso en el puerto para sacarlo de la aduana, todas esas colas que hacen las tractomulas para poder cargar y después el porcentaje o el costo de llegar al sitio donde se va a usar esa mercancía, por ejemplo en la importación. ¿Cómo se distribuye hoy en día en materia de costos y dónde el esfuerzo es más rentable? Es decir, dónde el esfuerzo de disminuir los tiempos y los costos va a tener mayor repercusión en la competitividad. A ver, la cadena, digamos, de costos de la logística para importación y exportación, digamos, tiene varias fases. Bueno, los puertos, de alguna manera, el tema de descarga y las eficiencias como tal, son temas que ya en Colombia han sido implementados. Digamos, los planes de inversión. Tengo entendido que nuestros puertos, comparados con otros puertos, son puertos muy eficientes. Realmente somos eficientes, hemos logrado traer e incorporar la tecnología, llamémoslo así, tanto de hardware como software, la tecnología dura y blanda, para facilitar el comercio exterior. Luego viene un tema de trámites, digamos, en los que interactuamos puertos, comercio exterior y digamos, los entes de control, que es precisamente lo que hoy estamos aquí discutiendo y conversando y presentando, digamos, ante el país, que es el nuevo estatuto aduanero que va a facilitar de una manera importante todo este proceso. ¿Dónde queda la otra parte de la ecuación en materia de costos? Presidente, Colombia es un país que se ha desarrollado a su interior y particularmente tenemos que hablar de que el sector productivo de nuestro país se encuentra muchas veces a 900 kilómetros de distancia de los puertos. Entonces el tema de la conectividad, poder llegar de manera competitiva a los puertos ha sido un tema, digamos, recurrente. Es muy costosa la logística, es muy costoso el transporte en Colombia y los esfuerzos que están haciendo en materia de las 4G, igualmente lo que se está haciendo para, digamos, recuperar el transporte férreo,
¿sí? Lo que se está haciendo en materia de la recuperación y la proyección del río Magdalena como ejes multimodales para que realmente se pueda generar un factor de competitividad. Todo esto, de alguna manera, en la medida en que se logre concretar y llevar a cabo, van a acercar al comercio exterior y ahorrarle una fracción muy importante de ese costo, que son realmente los costos que nos quedan faltando. Hoy hablamos de reducir unos costos importantes de las permanencias de las mercancías en los puertos, esos costos que están y las inspecciones se están logrando. Ahora falta esta otra parte que tiene que ver con todo lo que se está haciendo igualmente en el esfuerzo de las 4G, el ferrocarril, que ojalá podamos verlo en funcionamiento llegando a Santa Marta, donde está el puerto natural de Santa Marta tiene tren. Sí, y parece que pronto tranvía. Pero no tiene tranvía. Muy bien. No, la logística, lo que hablábamos también, ese es otro complemento de todo. Pero, o sea, tenemos más o menos resuelta la primera fase, la de los puertos, la eficiencia con que cargan, descargan contenedores, eso estamos a la altura, digamos, a nivel mundial. La segunda fase, que es esta de la aduana, de todos los trámites, es la que vamos también a mejorar, porque ahí estamos mal. Y donde también estamos muy mal es en la parte de infraestructura, carreteras, el sistema multimodal, que también estamos haciendo, pues las inversiones que estamos haciendo, me decían, no la está haciendo ningún país emergente en el mundo en este momento en materia de infraestructura, y eso afortunadamente va marchando bien, debe estar listo, por lo menos las que ya están en el proceso, en 4 o 5 años, pero ya estamos viendo por etapas que eso va bien. De manera que eso me parece que vamos por buen camino, doctor Javier. Nos hemos demorado un poco, pero creo que estamos dándole a donde corresponde. ¿Qué otra sugerencia tiene en ese sentido, Javier? ¿Qué otra inquietud? No, presidente, en este tema logístico, el estudio, la encuesta de Planeación Nacional de Colombia Logística muestra que los mayores costos están en transporte, lo otro es almacenamiento, y creo que ahí se está trabajando, porque parte de la preocupación es que la gente está devolviéndose, no está tercerizando los servicios. En la medida en que mejoremos eso, vamos a lograr mayores eficiencias. El otro tema lo mencionaba Mauricio, yo creo que es fundamental la coordinación interinstitucional, el poder tener a las diferentes entidades que intervienen en las actividades de comercio coordinadas, como usted lo puede ver en la BUCE, donde en un sistema transparente usted puede ver la actuación de las diferentes entidades. Ojalá en esto de la inspección simultánea igualmente lo podamos ver. Creo que ese es un elemento. Finalmente, creo que tenemos que ver cómo manejamos la coyuntura, y es cómo entra esto en aplicación. No todo va a entrar al mismo tiempo, va a entrar por partes. Entonces, ¿cómo hacemos la transición? ¿Cómo hacemos la capacitación de los funcionarios de la DIAN, pero también la capacitación del sector privado para que entiendan cuáles son los nuevos beneficios? Allí hay unos cambios fundamentales, presidente. En la parte aduanera se va a trabajar como en el tema tributario. Yo me puedo conseguir el mejor contador para que me haga la declaración de renta, pero yo soy el responsable de la declaración de renta. Aquí también yo me puedo conseguir un agente de aduanas para que me acompañe en el proceso, pero yo soy el responsable de las declaraciones. Entonces, las empresas tienen que entender que la responsabilidad ahora es de ellos, tienen que reforzar los departamentos de comercio exterior, porque si unimos esto con la ley anticontrabando y una empresa que hay incurso en una acción de contrabando, el representante legal de la empresa puede ir a la cárcel. Entonces las empresas tienen que capacitarse, ya no pueden delegar las operaciones de comercio exterior a terceros. Ese es un punto importante en esa transición. Y eso es muy importante para generar ese elemento que es clave dentro del sistema, que es la confianza. En la medida en que las empresas le paren más bolas, le pongan más atención, asuman más responsabilidad, eso a su vez genera más confianza. Y yo creería que eso además ayuda también a que podamos concentrarnos mejor en donde no existe la confianza, que es usualmente donde está el contrabando. Y en ese sentido, presidente, un pedido sería agilizar el proceso de calificación de las empresas OEA, operadores económicos autorizados, que es la figura máxima de confianza a la DIAN. Por ejemplo, ¿por qué no nos ponemos una fecha para eso? Que en tal fecha estén todas catalogadas. Por ejemplo. Ya usted sacó un nuevo decreto en noviembre del año pasado para facilitar calificados como OEAs.
llevábamos 4 EAs calificados en 3 años, ya llevamos en 17. Entonces, eso quiere decir que ya estamos empezando a mover la figura. Sí, pero podríamos acelerar eso. Yo creo que, y eso va a facilitar mucho a todo el mundo. Muy bien, ¿no? Pues yo creo que este es un paso importantísimo. El comercio exterior colombiano con este estatuto espero que tenga unos instrumentos, unas herramientas que faciliten ese comercio, todos los importadores, todos los exportadores. Y aquí, en este estatuto y en la administración de este estatuto, hay una total identidad entre el sector público y el sector privado. Al sector público y al sector privado le interesa facilitar el comercio. Al sector público y al sector privado le interesa que el contrabando no entre, la competencia desleal. O sea que hay una total identidad de intereses, por eso qué bueno que hayan trabajado juntos y sigan trabajando juntos. Y en eso yo quiero, Santiago, que hagan esa matriz, esos indicadores, que les hagamos seguimiento. Me gustaría que nos reuniéramos cada cierto tiempo para ver cómo van esos indicadores y cómo vamos cumpliendo, porque sí creo que si hacemos un esfuerzo conjunto, inclusive lo que hemos hablado tantas veces en la lucha contra el contrabando, hay unos operativos que podemos hacer, como esos grupos élite, donde una de las fuentes de información sea el propio sector privado, que muchas veces conoce más que el sector público por dónde está entrando el contrabando, qué es lo que está pasando. El industrial, el importador o el exportador que tiene una competencia desleal, él va a ser el mejor informado de cómo le están haciendo competencia desleal. Muchas veces esa información no la tiene totalmente el sector público y por eso ese matrimonio, esa concertación puede ser mucho más eficaz. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo podemos tener la reglamentación de esto? Pues ya estamos trabajando, yo creo que podemos tener la primera reunión de aquí a un mes para mirar a ver todo lo que se ha hecho y concertar lo que toca hacer en materia de resoluciones. Porque las normas entran, hay algunas que ya comienzan en 15 días, ya entran en vigencia algunas normas. ¿Y esto va a ser una reglamentación como modular? ¿Se va a ir reglamentando Hay que poco a reglamentar poco, ciertos temas en que donde el estatuto dice que la DIAN tendrá que reglamentarlo, será modular dependiendo también de la etapa informática, como se vaya desarrollando. Muy bien, y entonces escáneres el 30 de abril, ¿no? Muy bien. Doctor Mauricio, muchas gracias. Muy bien, a todos muchas gracias.